Aunque ahí hubo muchas empresas que tuvieron unos resultados impresionantes, creo que nos deberíamos de quedar con tres y revisarlas un poco más a fondo. Así que el día de hoy solamente revisaremos AMD, Alphabet, Google y Visa. Creo que son las tres empresas más grandes. Creo que valdría la pena realizar un segundo video sobre Chop, Reddit, First Solar, Chipotle y Snap quizá. Pero bueno, eso no lo podemos tocar ahorita porque se nos va a alargar mucho el video. Entonces, para empezar, vamos a empezar platicando sobre los resultados de AMD, que el mercado se los tomó de una manera negativa. AMD alcanzó unos ingresos de 6.8 mil millones, un incremento del 18% de manera interanual, con un margen bruto del 50% base, un aumento de 3 puntos porcentuales interanuales, ajustando al 54% no gap. Los ingresos netos de AMD fueron de 771 millones, no gap de 1.5 mil millones, un incremento del 33% de manera interanual. ¿Cuáles fueron los principales logros de AMD? Bueno, primero tenemos el crecimiento de ingresos en el segmento de data center, un 122% de manera interanual y un 29% de los clientes. La expansión significativa en procesadores de EPYC y procesadores Ryzen, y el desafío que encuentra la compañía es de crecimiento en los ingresos del segmento de gaming, con un menos 69% y embedded de un menos 25%, debido a la normalización de inventarios de los clientes. También hay que recordar sobre esto que la parte de gaming muchos años estuvo jalada por el cuestión de las gráficas y de los mineros. Entonces, bueno, ese es un problema que ahora van a tener. Como ya comentamos de los margen, el margen operativo actual se sitúa en el 11% gap y en el 25% no gap, un incremento de 7 puntos porcentuales interanual. Los gastos operativos de 2.709 mil millones, un aumento del 7% interanual, principalmente por las inversiones y la investigación en desarrollo. El margen neto de la compañía refleja unos ingresos de 771 millones y 1.504 millones no gap. Las ganancias por acción fueron de 0.47 gap y de 0.92 no gap, un 31% de manera interanual. Las métricas claves fueron que en el data center tuvieron un más 122% de manera interanual y que ha incrementado en 3 puntos el margen bruto y de 7 el margen operativo. El flujo de caja operativo es de 628 millones, un 49% de manera interanual. Tienen un CAPEX, una inversión de 132 millones destinado principalmente a infraestructura y tecnología. La deuda total de la compañía se sigue situando en el 1.72 mil millones, radio de deuda conservadora en relación a sus activos, y siguen con su política de recompra de acciones, con recompras por 250 millones en el trimestre. ¿Qué perspectivas nos tienen para los próximos trimestres? En el Q4 del 2024, aproximadamente 7.5 mil millones, anticipando un crecimiento del 22% de manera interanual, una expansión de capacidad de inteligencia artificial y cómputo en la nube, y la iniciativa estratégica de adquisición de ZT System y lanzamiento de productos de IA, EPYC y Ryzen. La CEO de la compañía, Lisa Su, destacó la fortaleza del data center y de Ryzen como impulso clave, la estrategia de expansión en la IA y asociación con socios estratégicos, Oracle y Google.
En el contexto del mercado de semiconductores tenemos que la demanda creciente de cómputo de alto rendimiento e IA. AMD continúa ganando participación en data center e inteligencia artificial, compitiendo con Nvidia. Y en factores macro tenemos que el impacto limitado de las fluctuaciones monetarias y ciclos económicos, beneficiando la demanda de la sostenibilidad en computación avanzada. Vemos que el mercado se los tomó de una manera bastante negativa, no le agradaron mucho, no entendemos mucho el por qué. Vamos a ver cómo se comportan mañana en la mañana y después en la apertura de mercado. Después de esto vamos a platicar de Visa, que los resultados fueron levemente positivos. La verdad es que tuvimos muy poquita fluctuación. Visa es una compañía muy estable, aunque sigue creciendo a doble dígito. Empecemos con su resumen, ¿no? Los ingresos totales de Visa fueron de 9.6 mil millones, con un aumento del 12% de manera interanual. Los ingresos netos fueron de 5.3 mil millones, un beneficio por acción de 2.65, un incremento del 14% en ingresos y de 17% en el beneficio por acción de manera interanual. Los principales logros de la compañía fue el crecimiento en volumen de pagos, que fue un 8% más alto, volúmenes transfronterizos de un más 13% y las transacciones procesadas fue un 10% más alto. Algo muy relevante fue el incremento de su dividendo del 13%, ahora se sitúa en $0.59 por acción al trimestre. La distribución de sus ingresos. De los 9.6 mil millones de ingresos, los ingresos por servicios fueron de 4.2 mil millones, un 8% más de manera interanual. Los ingresos por procesamiento de datos fueron de 4.6 mil millones, siendo un 8% más altos. Ingresos por transacciones internacionales de 3.5 mil millones, siendo un 9% más altos. Otros ingresos, que nada más son 969 millones, fue un 30% más. E incentivos a clientes, 3.6 mil millones, un incremento del 6%. Que esos no son ingresos, jóvenes. Los el flujo de caja operativo del año completo esperan que se sitúe en 19.95 mil millones, un CAPEX para el año completo de 1.26 mil millones, una política de recompra de acciones de 22 millones de acciones en el trimestre a un costo promedio de no sé cuánto, pero terminamos comprando 5.6 mil millones. En total se recompraron 16.7 millones durante todo el año. Las perspectivas para las proyecciones de 2025 prevén un crecimiento estable en el volumen de pagos y transacciones transfronterizas, un enfoque estratégico en el incremento de iniciativas de innovación, incluyendo adquisiciones estratégicas en IA para mitigar fraudes. Creo que eso sería todo por Visa. La verdad es que Visa es una empresa muy estable, tiene unos crecimientos aún fuertes, pero ya no está disrumpiendo ninguna tecnología en especial. Vemos que el resultado se los tomó regular, pero ahora sí, hablemos de lo más interesante que tuvimos el día de hoy, que fueron los resultados de Google. Google en su tercer trimestre del 2024, una disculpa, fueron de 88.3 mil millones, un aumento del 15% de manera interanual, 16% si fuera de manera constante.
Unos ingresos netos de 26.3 mil millones, un crecimiento del 34% de manera interanual, lo que sitúa un beneficio por acción de 2.12 dólares por acción, que es un 37% más. Un margen operativo que mejora en 4.5 puntos, alcanzando el 32%. Los principales logros de la compañía fueron la expansión significativa en Google Cloud, un más 35% en los ingresos, y la innovación en la IA, tanto en Google Search como en Google Cloud, impulsando adopción y nuevos clientes. ¿Cómo se distribuyeron los ingresos de Google Cloud? De los 88.3 millones, Google Services fueron 76.5 mil millones, que es un 13% más año contra año, pero bueno, estos se desglosan, siendo Google Search y otros 49.4 mil millones, YouTube 8.9 mil millones, red de Google 7.5 mil millones. Ya aquí, eso fue toda la parte de servicios. Dentro de la parte de Google Cloud tenemos que fueron 11.4 mil millones, un 35% más. Sus otras apuestas fueron 388 millones. El costo de adquisición del tráfico, esto es uno de sus un costo alto para ellos, llamado TAC, costo de adquisición de tráfico, fue de 13.7 mil millones, un aumento del 9%, lo que les costó tener más clientes. En su margen bruto tuvieron un costos totales de ingresos de 36.5 mil millones, lo que sugiere un margen bruto significativo dado el crecimiento en los segmentos de alto margen como cloud y publicidad. Su margen operativo actual es de 32%, una mejora de 4.5 puntos porcentuales, ya lo habíamos mencionado. Unos gastos operativos totales de 59.7 mil millones, con un aumento en investigación y desarrollo y marketing. Su margen neto fue de 26.3 mil millones, un aumento del 34%. El beneficio por acción fue de 2 dólares con 12 centavos por acción, un aumento del 37%. Los factores extraordinarios tuvieron un incremento en ingresos por inversiones en valor de capital, reflejado en 1.8 mil millones de ganancias. El número de empleados se redujo un poco a 181.269 empleados. El flujo de caja operativo fue de 30.7 mil millones. Tuvieron un CAPEX de 13.1 mil millones, principalmente en infraestructura y cloud. Recompraron 15.3 mil millones de dólares en el trimestre en acciones. Y nos platican de su dividendo, que es de 0.2 dólares por acción, sumando un total de 2.5 mil millones. Las proyecciones futuras de la compañía son enfocadas en el crecimiento de Google Cloud y en expandir la innovación de IA. La declaración principal del CEO fue que Sundar Pichai resaltó el avance de la IA y su impacto positivo en las búsquedas de Cloud y YouTube. Eso fue todo el análisis de Google. Solo analizaremos estas tres empresas porque fueron un poco más detallados los análisis y bueno, ya estamos sobre tiempo. Entonces, los dejo con todo eso. La empresa reaccionó sobre Google de manera positiva. Probablemente mañana siga esta alza. Y con esto nos despedimos. Chao.